Chile amanece con otra grieta abierta en el corazón de sus instituciones, esta vez en Gendarmería. La verdad es que lo que en otros tiempos habría sido una historia de corrupción aislada, hoy día más bien parece la evidencia de una infiltración profunda del crimen organizado en el aparato estatal. Vimos en Iquique, en Alto Hospicio, que fueron detenidos 12 funcionarios de Gendarmería por formar parte de una red dedicada al tráfico de drogas con ramificaciones dentro y fuera de las cárceles. No era contrabando de sobrevivencia, no era el típico favor pagado con cigarros, no, estamos hablando aquí de una organización criminal completa, con jerarquías, con roles definidos, con vínculos, con bandas externas. Y aquí es donde empieza a surgir la preocupación, porque las cárceles, que deberían ser los muros contra el delito, se transformaron en el centro de operaciones del mismo delito. Y este golpe no solo estremece al sistema penitenciario, nos está revelando la verdad un patrón que se repite con una naturalidad que es escalofriante. En los últimos meses vimos carabineros detenidos por coima en pasos fronterizos, militares involucrados en el transporte de droga, un avión de la Fuerza Aérea, no olvidemos que se usó para trasladar ketamina desde el norte a Santiago. Y eso es lo que más nos debería angustiar, ¿no? Es una institución tras otra. Todas las que deberían resguardar la seguridad nacional aparecen permeadas por los tentáculos del narco. Ya no estamos hablando de corrupción ocasional, estamos hablando de una especie de, me atrevería a decir, colonización, ¿no? Lo que antes se veía en los barrios, en las poblaciones, hoy día se asienta en los cuarteles. El crimen organizado no solo desafía al Estado, lo está administrando desde dentro. Gendarmería, además, por su naturaleza, es una institución muy vulnerable. Convive cada día con lo peor del delito, muchas veces con escasos recursos, con bajos sueldos, con una mínima fiscalización, pero eso no es excusa, no la exime. El contacto constante con los reos no puede justificar la complicidad. En las cárceles hay gendarmes que han hecho de la vigilancia un negocio paralelo. Se sabe que algunos venden celulares, otros ingresan drogas o armas y otros simplemente no ven a cambio de un sobre cerrado, una transferencia, plata en efectivo. Y aquí es el problema, porque el resultado es un sistema que se degrada desde adentro, una cárcel donde los delincuentes mandan y los gendarmes obedecen. Y lo más grave es que ya ni siquiera se trata de ser sobornados. Algunos decidieron fundar su propia banda. Son los nuevos empresarios del crimen, con uniforme estatal y con credencial oficial. Ojo, esto ya ha pasado en otros países. Nosotros lo mirábamos con distancia, como sorprendidos de que esas cosas pasaran en otras naciones, y está ocurriendo en Chile. Lamentablemente el Estado, en su letargo, ha permitido que esta erosión se vuelva estructural o se esté convirtiendo en estructural. Porque auditar los patrimonios parece que es un esfuerzo más bien escaso. Parece que las revisiones de las cuentas corrientes de los gendarmes para saber si hay algún cambio brusco en su ingreso no se está haciendo como debería. Los mecanismos de control interno a esta altura parece que son casi decorativos. Pareciera que nadie, y digo pareciera porque puede que se esté haciendo, pero la sensación que hay es que pareciera que nadie rastrea los aumentos de patrimonio que no se explican simplemente con el sueldo de un gendarme. Nadie audita las amistades peligrosas ni las transferencias sospechosas, y si lo están haciendo no estamos logrando dar realmente con la magnitud del problema. Y si lo están auditando, es problema que se está haciendo mal. Hay gendarmes que cambian de auto cada 6 meses, pero ningún superior pregunta de dónde salió la plata, y eso es preocupante. En teoría hay protocolos para prevenir vínculos con las bandas criminales, pero en la práctica esos protocolos para prevenir esos vínculos duermen en oficinas y nadie está realmente mirando la gravedad del problema. Chile lleva años creyendo que la corrupción solo ocurre en las municipalidades, en los contratos públicos, ahora en las gobernaciones, en las fundaciones, pero sabemos también que ocurre en las cárceles, en los pabellones, en los patios de los recintos penitenciarios. El crimen organizado no entró al Estado con violencia, entró con sueldo, incluso con vacaciones. No necesitó disparar, bastó con ofrecer. Y en este gesto silencioso se está borrando la línea entre la autoridad y el delincuente. Un gendarme corrupto no es un caso aislado, es el síntoma de un sistema sin inmunidad, porque donde no hay fiscalización la corrupción es inevitable. Donde hay un miedo a denunciar, el silencio se convierte en cómplice. Donde hay impunidad, la descomposición se vuelve contagiosa. Lo voy a decir de esta manera. En Chile, los narcos ya no están afuera del muro. Se sientan a almorzar con los que se supone los tienen que vigilar. La comparación con lo que pasó en la Fuerza Aérea no es gratuita. 5 funcionarios que fueron detenidos por transportar droga en un avión de la FACH. Lo mismo
Pudo pasar en Carabineros, donde los sobornos en la frontera eran parte de la rutina. Es el mismo guión con distinto uniforme. Primero es un favor, después es un hábito y finalmente se convierte en una red. No hay que ser paranoico para sospechar que lo mismo puede estar ocurriendo en otras instituciones. El crimen organizado no distingue jerarquía. Su única lealtad es con la rentabilidad. Y si encuentra en el Estado una puerta entreabierta, es que no le quepa ninguna duda que por ahí va a entrar. Nuestro país, que alguna vez además presumió de tener instituciones muy sólidas, ¿no?, está descubriendo que sus pilares tienen termitas, porque eso es como lo que está pasando, ¿no? Y lo peor es que las termitas no vienen del exterior, sino que de adentro. Cuando un funcionario del Estado trafica, cuando un carabinero protege un cargamento, cuando un gendarme facilita el ingreso de droga, no se está corrompiendo a una persona, se está corrompiendo el principio de autoridad. Cada uniforme manchado debilita la confianza en todos los demás. Es como si el Estado se disparara en el pie con la pistola que debía protegerlo. Por eso aquí no es suficiente, no basta con agarrar presos, detener a unos cuantos gendarmes y dar conferencias triunfales sobre mira lo eficaces que hemos sido en el combate contra la corrupción. El problema no es de detenciones, es de prevención. Se necesita una política que sea sostenida, de inteligencia interna, de seguimiento financiero, un test de integridad que sea permanente. Si el crimen organizado analiza las cuentas de sus socios antes de invertir, porque eso es lo que hace el crimen organizado. Mira, detecta, este gallo lo podemos permear. Básicamente detecta cuánta plata puede llegar a tener y cuánta plata necesita y por ahí entra. Si el crimen organizado es capaz de hacer eso, ¿por qué el Estado no hace lo mismo con quienes custodian a los narcos en las cárceles? Aquí hay que revisar los patrimonios, los gastos, los cambios de vida, los silencios sospechosos, porque el silencio también delata. El crimen organizado nos lleva demasiado terreno ganado. Los cálculos, miren, los cálculos más conservadores nos dicen que la industria criminal vende anualmente una cifra cercana a los 16.000 millones de dólares. Es como el 5% del Producto Interno Bruto chileno. O sea, es un negocio que está consolidado. Es un problema gigantesco porque tenemos que batallar contra un poder económico que es enorme. Son grupos criminales que tienen redes, que tienen apoyo, donde permea la corrupción, con narcos involucrados en el ámbito del poder. Si uno examina, por ejemplo, perdón lo técnico, pero si uno examina la balanza de pago, las cifras que publica el Banco Mundial, tiene un capítulo que se llama omisiones y discrepancias. Si uno mira ese dato, ya se lo voy a explicar, pero si uno mira ese dato, Chile tiene una variación hace 10 años muy difícil de comprender. Hay plata que no se sabe de dónde salió. Por eso se refiere el capítulo de omisiones y discrepancias. Como que se entiende, ya, Chile vendió tanto, gastó tanto, y uno mira y dice, pero acá hay una parte de omisiones y discrepancias. Movimiento de plata que nadie es capaz de explicar. Son variaciones que son súper difíciles de entender. Hay plata que no se sabe de dónde salió. En teoría, las cuentas de la balanza de pago tienen que sumar 0. Y no es así. ¿Por qué? Porque esa plata la mueve el crimen organizado. Y para operar, bueno, lo hace de una manera tal en que sabemos que la plata está, muchas veces no sabemos dónde, pero sabemos que está y por eso no calzan con las cifras que entrega el Banco Mundial. Y para operar, el crimen organizado necesita soldados, o gendarmes en este caso. La clase política, por supuesto, que se indigna en público, tenemos discursos, hemos visto propuestas de los candidatos presidenciales, pero parece que en privado mira hacia otro lado. Nadie quiere hacerse cargo de un problema que podría darte votos al momento de una elección, cuando tú ofreces solucionarlo, pero después tratar de solucionarlo no te rinde. El narcotráfico es demasiado complejo, demasiado incómodo, demasiado grande como para resolverlo a través de un tuit, una declaración o una franja presidencial. Aquí los discursos se multiplican, pero nos estamos quedando demasiado cortos en la acción. Y mientras tanto, los narcos están avanzando. Y créanme, los narcotraficantes, el crimen organizado, son metódicos, tienen paciencia y tienen plata. Ya no compran policía en la esquina, están dispuestos a comprar una institución entera, desde la cúpula hasta el último uniformado, si es que así lo pretenden. Lo han hecho en otros países donde la corrupción del crimen organizado permeó a todos. Y la pregunta que nos debería estar desvelando ahora es muy simple. ¿Hasta dónde ha llegado esta infiltración? Si un avión militar puede transportar droga y una cárcel puede funcionar como un supermercado del narco, ¿qué garantía tenemos de que las fronteras, los puertos, incluso los tribunales estén a salvo? Ya hemos visto otro tipo de corrupción en el Poder Judicial. Ya vamos a hablar de eso en un momento más. Las mafias no se infiltran de un día para otro. Crecen cuando la política se distrae, cuando la fiscalización se relaja, cuando el país se acostumbra al escándalo. Chile, con su larga tradición de mirar los problemas muchas veces por el espejo retrovisor, no puede estar dispuesto a convivir con esta normalidad mientras no explote del todo. Como que estamos esperando que explote,
para ahí tomar realmente el control. No digo que no se estén haciendo cosas, porque hay que ser muy justo en esto, pero son evidentemente insuficientes. Hoy fue Gendarmería, mañana puede ser cualquier otra institución con acceso a información sensible o que tenga poder de decisión. La pregunta ya no es quién cayó, sino quién sigue libre. Y la respuesta probablemente da miedo, porque en un país donde las cárceles ya no son muros, sino que son negocios, donde la autoridad se vende al mejor postor y donde la corrupción se disfraza de rutina, el peligro no es perder el control del delito, es perder el sentido mismo de lo que significa tener un Estado. Estamos enfrentando una amenaza silenciosa, más letal que cualquier grupo armado y con plata. La de un Estado que empieza a parecerse demasiado a aquello que debería combatir. Si no reaccionamos ahora, lo que hoy es un escándalo se puede convertir en algo sistemático, parte del paisaje. Y cuando el crimen organizado se instala en el corazón de la autoridad, ya no hay ley ni cárcel que lo contenga. Entonces el país entero se convierte en un país preso. Y resulta que los que están libres son los que en realidad están en la cárcel, porque básicamente hacen lo que quieren.